gloria a Jesús, las buenas nuevas de salvación. Al pasar los años, mis amados hermanos, desde el Antiguo Testamento, cuando llegamos al libro de Malaquías, gloria a Jesús, en el último libro del Antiguo Testamento, podemos ver, gloria a Jesús, que hubieron 4 años de silencio desde Malaquías hasta el libro hasta el Evangelio de Mateo. Gloria a Jesús, 400 años hubieron de silencio. No era que Dios no estaba en movimiento. Dios estaba en movimiento. Dios siempre estuvo en movimiento, y Dios siempre está en movimiento en cada momento de la historia de nuestras vidas. Gloria a Jesús. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando viene aquel gran hombre, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, comienza a abrirle el camino al Maestro, comienza a abrirle el camino, gloria a Jesús, al Salvador del mundo, aquel que venía a rescatar al hombre perdido, aquel que venía a levantar a aquel que se había caído y volvernos a llevar otra vez, gloria a Jesús, al trono de la gracia con el Señor, gloria a Jesús, para que nosotros podamos tener una comunicación de cerca. Bendito Dios. Yo quiero que usted me vaya siguiendo en lo que estoy hablando. Gloria a Jesús. Vemos ahí cuando Juan el Bautista comienza a predicarles a aquella gran multitud, a los religiosos, para que se convirtieran de sus malos caminos, gloria al Señor, y que convirtieran su alma hacia Dios. Mas sin embargo, la religión, gloria a Jesús, jamás pudo ayudar a aquellos hombres porque estaban totalmente ciegos. Claro que sí, mucha gente se convirtieron, mucha gente comenzaron a seguir al Maestro, mucha gente dejaron sus familias, mucha gente fueron perseguidas porque se convirtieron al cristianismo siguiendo a Jesús, gloria al Señor. Pero cuando vemos que Juan el Bautista entra a la cárcel, o lo llevan a la cárcel, estando en la cárcel, él manda a preguntar con sus discípulos si el que estaba en medio de ellos era el que venía, el que esperaban, o era otro. Mas sin embargo, la respuesta del Maestro le dice: mira, los cojos andan, los ciegos ven, gloria a Jesús, y los que están enlutados vuelven a tener vida, gloria a Jesús. Miren, mis amados hermanos, quiero dejarles saber que la única respuesta está en Jesucristo para la salvación de nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio para cumplir la ley de Moisés, gloria a Jesús, fue doblegado, gloria al Señor, ante los pies de Juan el Bautista para que fuese bautizado. Había una promesa que estaba estipulada para cuando el día en que Jesús fuera bautizado en las aguas, gloria al Señor, vino el profeta Juan bautizando a nuestro Señor Jesucristo. Mientras él salía del agua, dice la palabra del Señor que descendió del cielo, aleluya, una nube en forma de paloma que se posó sobre Jesucristo, gloria al Señor, y descendió aquella voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando en esta hora, la salvación más grande que podamos, o el regalo más grande que nosotros podamos aceptar y podamos ver, gloria a Jesús, ese regalo preciado es, gloria a Jesús, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo clavada en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz del Calvario fue clavada tu pecado, ahí en la cruz del Calvario fue clavada nuestro pecado, gloria al Señor, haciéndonos libres, gloria al Señor, para que nosotros podamos vivir en esta vida sosegadamente y que nuestras cargas sean vividas, gloria a Jesús, ligeras, porque Dios nos ayuda a aligerar nuestra carga. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta hora, mi querido amigo, gloria al Señor, quiero presentarte, gloria a Jesús, que cuando Jesucristo comienza su ministerio, mientras está sobre la faz de la tierra, gloria al Señor, aquellos 3 años y medio, gloria al Señor, podemos ver los grandes milagros que Jesús hizo, mientras estaba caminando sobre la faz de la tierra. No solamente eso, Jesús, gloria al Señor,
escoge a 12 discípulos. Gloria a Jesús. Esos 12 discípulos, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, estaban, gloria a Jesús, viendo al Padre, gloria a Jesús, obrando en su Hijo. Gloria al Señor. Vemos a Jesucristo que está, gloria al Señor, realizando milagros, realizando, gloria a Jesús, esos milagros poderosos, ver a la gente sanar, gloria a Jesús, convirtiendo el agua en vino. Si ustedes tienen un poco de conocimiento de la palabra de Dios, dice la palabra, gloria a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, que allá, gloria al Señor, en Canaá de Galilea, estaba, gloria a Jesús, aquella fiesta celebrando unas bodas en Canaá de Galilea, y ahí estaba, gloria al Señor, el maestro, mientras aquellos hombres se habían embriagado, mientras aquellos hombres se habían, gloria a Jesús, bebido todo el vino que tenían, se acercaron hacia la mamá de Jesús, a la Virgen. Bueno, en ese momento ya no era la Virgen, gloria a Jesús, a María, y le acercaron y le dijeron, ya no tenemos vino. Pero más sin embargo, aquella mujer, gloria al Señor, se acerca, gloria a Jesús, hacia su hijo, a Jesús, gloria al Señor, y le dice, ya no ellos están pidiendo vino, no tenemos más vino, parafraseando esta palabra. Gloria al Señor. Déjame decirle que Jesucristo le dice aquellas palabras a su madre, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Mas sin embargo, cuando viene el maestresala, aquel hombre que probaba el vino, aquel que le daba el ok, por así decirlo, a la bebida, gloria a Jesús, se quedó pasmado cuando vio aquel gran milagro que Jesucristo había hecho ahí en aquel momento, convirtiendo aquellas tinajas de vino. Y dice la palabra que el maestresala se quedó sorprendido por el sabor, por el mejor vino que habían hecho, y le dice a la gente que está ahí, a sus criados, oye, ¿por qué sirvieron el vino, mal vino primero, y el mejor está aquí? Gloria a Jesús. Mire, hermano, los grandes milagros que Jesús hizo, gloria al Señor, sanando a los que estaban cojos, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Y mientras Él realizaba todos esos milagros, los discípulos de Cristo, los discípulos que seguían, a los que Él había reunido, gloria al Señor, aquellos hombres podían ver las grandezas, las maravillas que Jesús hacía. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Quiero decirle que, gloria al Señor, aquellos discípulos estuvieron viendo todo ese gran proceso, pero les hacía falta algo. Cuando Jesús se retiraba, cuando Jesús se iba al desierto y se postraba delante de su Padre para orar, gloria a Jesús, dice la palabra que cuando aquellos hombres se quedaban esperando, todos se quedaban dormidos. Los discípulos se quedaban dormidos mientras Jesús estaba orando. Y hoy en día, mis amados hermanos, muchas veces nos pasa de esa misma manera. Mucha gente queremos estar realizando otros asuntos, queremos estar realizando un sinnúmero de cosas, pero se nos hace falta acercarnos delante de la presencia de Dios. Tanta frialdad que hay en este planeta Tierra dentro de las iglesias. Gloria a Jesús, ahí es donde yo quiero llegar. Antes de llegar a lo que hemos leído, ahí es donde yo quiero llegar, porque es una palabra muy importante. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres se quedaban dormidos cuando el Señor regresaba, y Él les llamaba la atención y les decía, ¿no habéis podido orar tan siquiera solamente una hora? Dice la palabra. Gloria a Jesús. Y así nos pasa hoy en día, mis amados. Muchas veces, nos da tristeza ver los lugares, las iglesias donde se acercan solamente 1, 2 personas para buscar el rostro del Señor. Mientras llega el día viernes, o el día domingo, o el día de culto, todos queremos estar ahí, pero más sin embargo, hermanos, hemos abandonado la oración. Amados hermanos, la oración, en la oración está el poder del cristiano, en la oración está el poder, gloria a Jesús, de todo creyente, de aquel que ha creído en Jesucristo. Ahí está el poder. Cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, cuando vienen las circunstancias difíciles de nuestra vida, ahí es donde nosotros podamos doblegar nuestras rodillas y decir, Señor, aleluya, estoy delante de tu presencia, atiéndeme, gloria a Jesús, como lo solía hacer el salmista David, atiéndeme,
atiende mi plegaria, atiende mi oración, bendito Dios, aleluya. Pero nos hace falta el acercamiento a nuestro buen Padre Celestial, gloria a Jesús. El creyente de este tiempo ha perdido, gloria a Jesús, ese deseo, ese ánimo de querer buscar el rostro del Señor. Pero en esta hora yo les animo en el nombre de Jesús a todos radio oyente, a todos los que me estén escuchando en esta hora, gloria a Jesús, que en Jesucristo está la respuesta, que en Cristo está el poder, que no hay otro hombre bajo este cielo, gloria a Jesús, en quien podamos ser salvos más que solamente en Jesucristo, y Él nos puede dar victoria en todas nuestras circunstancias de nuestra vida, gloria al Señor. Pero en este caso, mis amados hermanos, podemos ver, gloria a Jesús, aquí en el libro de los Hechos, cuando el Señor Jesús, antes de irse al cielo, gloria al Señor, después de pasar el proceso de entregar su vida en la cruz del Calvario y estuvo caminando sobre la faz de la tierra, le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué les dijo que no se fueran de Jerusalén? Él les dijo que no se fueran de Jerusalén porque venían momentos importantes para sus vidas. Un nuevo cambio iba a resultar dentro de aquellos hombres oculares que vieron a Jesucristo, que caminaron con Jesucristo, no solamente con los 12 apóstoles, sino con aquellos hombres que habían dejado todo, gloria a Jesús, por seguir al Señor. Pero más sin embargo, en aquel momento, gloria al Señor, vemos aquí que el Señor les da instrucciones en el capítulo 1 del libro de los Hechos, gloria a Jesús. Ahí el Señor les da instrucciones que no se vayan de Jerusalén, porque aquellos hombres iban a ser testigos, gloria a Jesús, de que vendría algo maravilloso, porque la iglesia, el reino de los cielos que se había acercado y que estaba con ellos, gloria al Señor, se iba a expandir para todos los diferentes rincones del mundo, gloria a Jesús. Mas sin embargo, mis queridos hermanos, gloria a Jesús, cuando después de llegar al siguiente paso, vamos a ver cómo comienza el proceso de la vida cristiana de los primeros hombres de Dios que dieron su vida por causa del evangelio. Dice así, gloria a Jesús, en el verso 8 del capítulo 1: pero recibiréis poder, dunamis, poder, autoridad en nosotros, en la vida del hombre, pero recibiréis poder. Gloria a Jesús, hermanos. Cuando nosotros recibimos el poder, cuando recibimos la autoridad y la tenemos en nuestras manos, amado hermano, usted no tiene por qué tener miedo, usted no tiene por qué tener temor. Cuando usted se levante a hacer algo por causa de Cristo, cuando usted se levanta a hacer algo por causa del evangelio, usted no tiene por qué tener temor, porque Jesucristo, gloria a Jesús, le dio el poder y la autoridad para que usted haga lo que tenga que hacer en la faz de la tierra. Por eso nosotros somos testigos de Jesucristo, gloria al Señor. Nosotros somos creyentes verdaderos, aunque no hemos visto a Cristo palpablemente con nuestros propios ojos, pero podemos ver, gloria a Jesús, sus grandezas, y podemos ver que hasta pasar los años, a ver todas las sagradas escrituras, los grandes prodigios y maravillas que nuestro Dios ha hecho y que hoy nos tiene aquí para nosotros pregonar su palabra. Gloria a Jesús. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, mi amado hermano, gloria a Jesús, debemos de usar todos los medios, gloria a Jesús, para que nosotros, la palabra de Dios pueda llegar a diferentes partes del mundo. No podemos quedarnos, gloria a Jesús, esperar a que otros hagan el trabajo. Mientras haya vida y haya oportunidad, tenemos que hacer, gloria a Jesús, el mandato, el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Fíjese, hermano, allá en el capítulo 28 del verso 18 en adelante, gloria a Jesús, del Evangelio según San Mateo, dice Jesucristo, la palabra del Señor, palabra del Dios bendito, donde dice Jesús, gloria al Señor: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, gloria a Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice, aleluya, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Señor, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo.
Bendito Dios, eso quiere decir que el Señor Jesucristo está con nosotros, no estamos solos, tenemos el poder que Él nos ha entregado en nuestras manos y no estamos solos. Y por medio de este ministerio, por medio de estas redes sociales, nosotros podemos pregonar la palabra de Dios con autoridad y poder. ¿Para qué? Para que usted que está escuchando pueda obtener vida en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús, porque todo aquel que en Él cree en Jesús